visualizar una lesión subclínica, que sería el momento en el que se puede actuar y el único momento en que se revierte la enfermedad. Y vamos a ver esta mancha, esta área tan sugestiva que va avanzando paulatinamente. Miren esto. Este paciente, esta característica de esta boquita de este niño ha sido verdaderamente un hallazgo para mí en la consulta privada, cuando fíjense que puedo observar el crecimiento, el avance de la lesión hasta llegar a esta magnitud. Entonces, si nosotros encontráramos la lesión en esta fase, podríamos revertir, podríamos parar el avance de la enfermedad. Sin embargo, ya cuando hay una cavitación o ulceración de la superficie del esmalte, ya estamos verdaderamente en una lesión irreversible. Porque el esmalte es la capa más delgada del tejido dentario. Es la más dura, pero es la más delgada, es la más mineralizada, pero es absolutamente delgada. Si ustedes pueden distinguir aquí, esta zona amarilla ya no es esmalte. Entonces, el espesor del esmalte, especialmente en dientes primarios, es realmente insignificante. De ahí es que tenemos que evitar que esto llegue a la dentina. Cuando ya la lesión de caries está en dentina, provoca una respuesta inmediata, por supuesto, en el tejido más importante, que es la pulpa. Y la magnitud de este daño en pulpa dependerá del estímulo agresor. Si es algo leve, empezará así. Si va avanzando, será así. Y acá ya será mucho más avanzado. Es importante recordar que la dentina es parte del complejo pulpo-dentinario. Por ejemplo, una rápida destrucción del esmalte por caries muy activa limita las reacciones de defensa de la dentina. Y la dentina se defiende única y exclusivamente cuando está presente en su integridad la pulpa. La pulpa es responsable de la defensa. Aunque esto se pueda ver en dentina, esa respuesta la observamos en dentina, pero es la pulpa la encargada. Y entonces nosotros debemos pensar en limitar esta destrucción, porque si es una rápida destrucción, las reacciones de defensa se limitan. La evolución lenta de la lesión, por supuesto, esa permite una respuesta defensiva más rápida y más activa. Pero en qué momento nosotros vemos al paciente, ese es el punto ideal para que nosotros podamos definir qué tipo de respuesta esperamos de la pulpa y qué tipo de ayuda podemos dar nosotros para que esa respuesta sea realmente efectiva. 3 reacciones se esperan de defensa y estas se pueden desarrollar, miren, aquí complementamos lo que dijimos anteriormente, de 3 maneras. Solo en la dentina, en la interfase dentina-pulpa y en la pulpa misma, ¿Por qué decimos solo en la dentina? Porque la dentina tiene en su estructura los túbulos dentinarios, y los túbulos dentinarios contienen las prolongaciones de los odontoblastos. Entonces, a partir de esas prolongaciones, la dentina va a mostrarnos algún signo de defensa. En cambio, cuando ya la lesión está más progresiva, está más profunda, ya la fase de defensa la vamos a encontrar en la fase dentinaria pulpar. O ya en el último nivel, cuando esa lesión ha avanzado demasiado, la encontramos en la misma pulpa. Entonces, y las reacciones que se generan pueden ser, la primera, esclerosis dentinaria. Esclerosis, porque esos túbulos de los cuales hablamos aquí, en la fase de dentina, se obliteran porque necesitan hacer su primera actividad defensiva con esas terminaciones de los o prolongaciones de los odontoblastos que contienen estos túbulos. Cuando esto avanza un poco más, la dentina terciaria ya se observa en la fase pulpa, dentina-pulpa, con características de normalidad. Porque aquí sugerimos que la enfermedad está avanzando lentamente. Entonces, si está avanzando lentamente,
no hay necesidad que esas prolongaciones de odontoblastos aceleren esa defensa y nos den la esclerosis. Aquí se avanza lentamente, podemos encontrar una dentina defensiva que es la terciaria, que no es igual a esta. Esta es defensa, pero nunca es igual a la esclerosis. Y por último, cuando no ha podido pararse esto, la inflamación pulpar o pulpitis, la cual puede ser según nivel de actividad de la caries, irreversible o reversible, dependiendo en qué momento encontremos nosotros este grado de destrucción. Ahora, iremos un poco atrás. ¿Qué teorías tenemos relativas al origen de la enfermedad? Existieron una cantidad de teorías sobre la etiología de la caries. Unos decían que se producía una proteólisis, o sea, destrucción de las proteínas. Otros que se producía una quelación. Otros que se producía una proteólisis. Acá esto me parece. Proteólisis, quelación más bien, o sea, la combinación de ambos. Y en otros casos había una sacarosa quelación, una obstrucción por la sacarosa. Estas teorías siguieron avanzando. Algunos decían que se producía una autoinmunidad, otros perturbaciones de la nutrición. Hay quienes afirmaban que había una inflamación producida por gusanos, un potencial eléctrico, ácidos orgánicos, agentes parasitarios, teoría genética, etcétera, etcétera. Estas fueron teorías respecto de cuál era la causa de la presencia de esta enfermedad en la boca de las personas. Esto es muy antiguo y por tanto intentaban acercarse a lo que sería algo más racional. Más adelante se habló de la teoría genética, de la herencia, pero esta no tuvo base, porque la verdad es que jamás se puede suponer que la enfermedad caries se hereda. Se heredan alteraciones en las estructuras dentarias, pero nunca la enfermedad como tal, porque la enfermedad como tal se produce por causas externas. Entonces es cuando surge la teoría químico-microbiana de Miller, esta que es la que ha regido hasta el momento. En esta teoría inicialmente se hablaba de que no existía un germen específico. Cualquier acidógeno o acidúrico era el responsable. Decía ya un germen. No era el específico, pero hablaba de un germen. Y este germen era capaz de producir ácido y capaz de vivir en un medio ácido. Posteriormente se fue desmenuzando un poco más y se habló de la presencia de los Streptococcus mutans y otros. Esta teoría que se elaboró en 1890 rige hasta la actualidad. ¿Y cuáles eran o son sus bases conceptuales? En esta teoría se decía que intervenían tres factores que debemos considerar. Por supuesto, los carbohidratos fermentables, las enzimas microbianas bucales y, obvio, la superficie dental. De esta superficie dental es importante que nosotros conozcamos la composición física y química, porque estos dos aspectos nos dan la respuesta del por qué se produce esta destrucción. Obviamente, inicialmente esta era la tríada de Keyes, en las que hablaba solo de carbohidratos, de enzimas microbianas y de superficie dental. Con el tiempo se adicionó un nuevo concepto. El autor Baume adicionó un nuevo concepto que lo vamos a ver más adelante. Los carbohidratos fermentables y las enzimas microbianas, como eran tres nada más, se consideraban como las fuerzas de ataque. Ciertamente, los carbohidratos fermentables, actuando en conjunción con las enzimas microbianas, eran las fuerzas de ataque. Y por supuesto, la fuerza de resistencia era la estructura dentaria. Ahora vamos a desmenuzar estos factores etiológicos. Una vista muy rápida, cuando yo llevé un caso, un estudio a un congreso mundial de odontopediatría que se realizó en Hong Kong, me permitió ir a conocer la muralla china. Vamos a empezar hablando del factor microbiano. Los microorganismos son capaces de producir ácidos como el resultado del metabolismo de los hidratos de carbono fermentados. Entonces tenemos que conocer este hecho. Por tanto, son los responsables de la producción de caries. O sea, los dos puntos de los tres iniciales, definitivamente ese concepto no ha cambiado. Tenemos enzimas microbianas
como resultado de la fermentación de los hidratos de carbono. Estos son dos aspectos que hasta ahora se mantienen como bases fundamentales. Estos forman ácidos. Los ácidos destruyen progresivamente las porciones inorgánicas de los dientes. Subsecuente, los mismos microorganismos en asociación a otros provocan la destrucción orgánica del diente, o sea, lo que sería la proteólisis, dando como resultado la lesión de caries. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué se produce esta proteólisis, cuando realmente en los dientes sabemos nosotros que la sustancia orgánica es verdaderamente escasa. Y da como resultado la lesión de caries. Estos ácidos son responsables de la disolución de los cristales de hepatita, los cuales constituyen aproximadamente el 95% del volumen de esmalte. Cuando hablamos de que está formado el esmalte, estamos hablando de que está formado de cristales de apatita, no únicamente de la hidroxiapatita. Son una variedad de cristales, donde el predominante efectivamente es la hidroxiapatita. Fíjense ustedes, es 95% de cristales, 95% estructura química. Esta es la fase de desmineralización del proceso Caries. De los miles, ahora vamos a hablar de lo que sería especificando qué tipo de microorganismo es al que le debemos tener ciertas consideraciones. ¿Qué tipo de microorganismo o qué tipos de microorganismos? De los muchos microorganismos que pasan por la boca, solo unos 200 se quedan o pueden estar patógenos. Fíjense ustedes el gran riesgo en el que estamos cada día. Son muchos organismos porque nuestro organismo para vivir necesita nutrientes. Los nutrientes están contenidos en los miles y miles de alimentos. Estos alimentos suelen ser portadores de microorganismos, los objetos suelen ser portadores de microorganismos, el agua suele ser portadora de microorganismos, y así todo lo que puede ingresar a nuestro organismo. Estos van desde bacilos, bacterias, hongos, levaduras, protozoos y más. Entonces, en la caries dental, este punto es demasiado importante y nosotros lo tenemos como un paquete de regalo en lo que es la placa bacteriana. Antiguamente se consideraba responsable directo del proceso caries al principal elemento que era un lactobacilo. De la variedad de microorganismos que pasan por boca o se quedan algunos en estado satrófico, el lactobacilo acidophilus se consideraba el responsable número uno de la caries. Posteriormente se pensó en el lactobacilo casei. Y no es que se pensó únicamente, estoy yo resumiendo algo que hicieron los investigadores hace muchos y muchos años que queda como base. Entonces primero hallaron mucho lactobacilo casei. Esta teoría prevaleció hasta los años 50, entonces se pensaba que eran los únicos formadores de ácidos, además de sobrevivir en medios ácidos, es decir, acidúricos. Con el descubrimiento de nuevas investigaciones y estudios en relación a la ecología bacteriana de la boca, este concepto se cambió definitivamente, porque se descubrió que los lactobacilos solo constituyen una pequeña fracción de la flora que está presente en la placa bacteriana, es decir, apenas 10.000 colonias bacterianas de lactobacilos por miligramo de placa. Su tiempo de generación, nos decían, es más largo. La velocidad de formación de ácido más baja que la de los estreptococos y, sin embargo, siempre están presentes en los sitios de caries. Donde hay lesión, donde hay cavitación y nosotros hacemos un estudio bacteriológico, por supuesto vamos a encontrar importantísima cantidad de lactobacilos, pero no como los originadores de la lesión, sino como una consecuencia de ella. Ya está la cavitación y acuden los lactobacilos a apoyar la producción de ácido. No son los originadores. Vamos a ver enseguida cómo. No son responsables directos, por tanto. El medio tan ácido favorece ciertamente su multiplicación,
favorece. Por eso van buscando donde hay un sitio ácido y están presentes ahí para aumentar esa acidificación. Por lo mismo tienen extraordinaria afinidad por los medios ácidos. Pero lo interesante es que desaparecen cuando se extraen los dientes, porque pues ya no hay acidez, o cuando se los obtura. Fíjense ustedes, esas son las características. Los lactobacilos presentes en la placa bacteriana de niños con múltiples lesiones de caries son 100 veces más que cuando no las tienen. Esto nos hace suponer que como una gama de microorganismos están presentes en boca, pero obviamente sin actividad acidógena, acidúrica. A partir de los 60, por diversos estudios, se concluye que de la gran gama de microorganismos en boca, las cepas de Streptococcus mutans, graben serie en eso, son las cepas más cariogénicas. Siguiendo en orden de importancia, los estreptococos también, sanguis, los mitis, sobrinos y otros. Estamos hablando exclusivamente de cocos. Los estreptococos, de estos el principal es mutans, y siguiendo en este orden. Yo los he puesto estos porque son los digamos, principales, los que originan, los que inician el proceso, los que construyen la base, digamos así, de esta destrucción. También se encuentran especies de actinomyces, enterococos, lactobacilos y muchos otros. Vamos a hablar entonces ahora del por qué la importancia del Streptococcus mutans. Su potencial cariogénico se le atribuye a dos factores. Primero, es capaz de promover la formación de placa gruesa, propiedad que se relaciona con su capacidad de sintetizar polisacáridos extracelulares, especialmente la sacarosa, produciendo una masa pegajosa que facilita que la placa se adhiera a la superficie dental. Mire, esto es demasiado importante, este concepto. Promueve la formación de placa gruesa. Esta placa gruesa, fíjense, aquí dice, se convierte en una masa pegajosa. Ciertamente la placa bacteriana tiene esa característica. ¿Y por qué debe ser pegajosa? Porque atrae a los otros microorganismos que apoyan esta producción de ácido. Yo he tenido el privilegio de ver un microscopio electrónico cuando estuve de paso en un curso de mes en Sao Paulo, en la Universidad de Brasil, la más famosa, y ahí ellos tenían un microscopio electrónico donde mostraban las cepas de estreptococos que se ven de esta manera, algo realmente extraordinario. Su potencial carogénico se le atribuye a dos factores. Decíamos, ¿no es cierto? Promueven la placa gruesa, que es la que decíamos inicialmente, y su gran capacidad acidógena, que da por resultado enfermedad caries. Primero, promueven la formación de placa gruesa, pegajosa, capaz de atraer otros microorganismos. Y luego empiezan a producir ácidos. Entonces son acidógenos. Y es cuando se inicia el proceso de desmineralización o descalcificación de la sustancia inorgánica. Y luego viene la destrucción de la proteólisis con la participación de otros microorganismos. Es el más virulento, es el más acidógeno, quiere decir que forman mucho ácido, y producen ácidos con un pH de 5.5 a 5.2. Debemos tomar en cuenta este pH si nosotros lo relacionamos con la saliva, y vamos a ver más adelante por qué es tan importante. Es el principal productor de ácidos. ¿Cuáles son los ácidos más altamente cariogénicos? El láctico y el acético. Y el mutans produce ambos. Cuando están presentes ambos, se potencializan. Hay mayor capacidad de formar polisacáridos extracelulares. Quiere decir que en presencia de carbohidratos, ellos son capaces de desmenuzar. Y tenemos la formación de polisacáridos extracelulares, estos, que
en presencia de sacarosa, forman lo que sería esa placa pegajosa. También tienen capacidad de formar polisacáridos intracelulares. ¿Cuál es la diferencia entre estos y estos? Adheribles, o sea, los PEG o extracelulares están fuera. Estos forman esa masa pegajosa y atraen a otros microorganismos. Los polisacáridos intracelulares están dentro. Constituye en este caso una reserva. Fíjense qué organización tienen para trabajar de una manera conjunta, sincrónica, organizada. Primero forman, por decirles, una casa, un hábitat, y luego adentro, en ese hábitat, tienen reserva para cuando se agote la presencia de carbohidratos en abundancia. Es el principal componente de la placa bacteriana y la interacción microbiana en el proceso caries. O sea, realmente tiene características demasiado fuertes. En niños con baja actividad de caries, los mutas corresponden a menos del 1% de la placa bacteriana. Entonces, habíamos hablado de cuánto tenían los lactobacilos, cuánta cantidad estaban presentes, y ahora fíjense ustedes, cuando decimos baja actividad, ¿qué es lo que nos interesa de este concepto a nosotros? Que debemos tener a nuestros pacientes alejados de la presencia de placa bacteriana, porque en la placa bacteriana se están suscitando todos estos eventos. ¿Cómo tenemos a nuestros pacientes libres de placa bacteriana? Tan sencillo como una limpieza de dientes diaria 3 veces al día. Por ejemplo, en pacientes con caries de biberón, lo que se llamaba antes, hoy se llama caries de la infancia temprana, el porcentaje es de un 60% del total de la placa bacteriana. Este es un porcentaje muy alto, inclusive en saliva. Hoy podemos afirmar este concepto, que esto es así. Por lo mismo, si nosotros pensamos en la caries como una enfermedad comportamental, este punto que dice biberón no debería estar presente, ¿no es cierto? Y así evitaríamos todo ese proceso destructivo. Por ejemplo, un alto porcentaje de niños con 4 lesiones o más se dice que son mutans milenarios. A tal punto, tal calificación les han dado los investigadores por la excesiva y enorme cantidad de colonias bacterianas que se presentan cuando se observa placa bacteriana. Presentan cerca de 1 millón de unidades formadoras de colonias bacterianas por ml de saliva. Su adhesión depende primero de la colonización del niño, es decir, ¿quiénes colonizan primero? ¿Quiénes hacen los cimientos? Igual es un estreptococo. Igual es un estreptococo. El Streptococcus meteor, el Sandis. También depende de la presencia de otros, como los viscosos, juntos elaboran ácidos. Ahora, ¿qué ácidos? Habíamos dicho el láctico y acético, o sea, la producción de lactatos y acetatos. Esta presencia favorece, esta producción favorece la presencia de otros microorganismos, que son los llamados, en algunos casos, Black Pigmented Bacterial, como son las Veilonelas, y Neisseриas. Estas bacterias elaboran ácidos, pero ya no de la dureza y característica del lactato y el acetato, el láctico o acético. Elaboran ácidos más débiles, como el propiónico. Este es menos cariogénico y al contrario detienen las lesiones pigmentando. Fíjense ustedes estas batallas que se provocan en la boca de las personas. Y estoy hablando básicamente de los niños porque en ellos se encuentran con mayor asiduidad lesiones detenidas. Estas lesiones detenidas son características sobre todo en niños, cuando encontramos lesiones de estas características. Miren, aquí lesiones negras. Por eso se llaman Black Pigmenting Bacteria. Entonces son lesiones que pigmentan de negro. Estas son sus toxinas, son sus desechos. Aquí acudieron, porque este medio estaba muy ácido, tienen afinidad ciertamente, pero ellas ya no elaboran
el láctico y el acético, más bien ácidos más débiles como el propiónico. Y al ser débil, la lesión se para. ¿Por qué? Porque estas bacterias desechan estas toxinas. Entonces la lesión está detenida, como que es un poco una ayuda para el paciente portador de caries. Justamente con el mutans, el Streptococcus sobrinus es un coco altamente involucrado en el proceso caries. Es decir, aquí podemos inferir que de la gran variedad de microorganismos que pasan por la boca, algunos en estado saprófito, otros se activan con el lactobacillus. Están presentes, pero se activan. Los streptococos, especialmente el mutans y otras variedades como las que acabamos de describir, son altamente agresivos para lo que sea la estructura dentaria. Y pueden hacer una gama de ácidos, unos más ácidos, otros menos, unos que habitan, otros que apoyan, unos que tienen calidad de ácidos, otros que hacen el sustento. Es decir, una gama de acciones bien coordinadas que llegan a conducir a la destrucción del diente. Entonces, en resumen, esto va a provocar una evolución de la caries. ¿Y cómo la vemos en niños? Desde el punto de vista microbiológico, el desarrollo de la caries en niños puede dividirse en 3 etapas. En la primera etapa está representada la infección primaria, o sea, la infección precoz, la fase más inicial de la enfermedad por el niño. ¿Sí? En la segunda etapa, en esta etapa ocurre el acúmulo, el crecimiento, la proliferación de microorganismos en niveles patogénicos, como consecuencia de la exposición frecuente y prolongada a sustratos cariogénicos, es decir, azúcar. En la tercera etapa, en esta ocurre la rápida desmineralización del esmalte y la cavitación de la estructura dentaria. O sea, esta es una secuencia lógica. Entonces, si nosotros encontramos al niño en esta primera etapa, más adelante vamos a pensar en sus factores de riesgo para evitar que llegue a esta etapa. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de los ácidos. Los ácidos se acumulan alrededor de los microorganismos, están dentro de la placa y forman lo que es llamado el biofilm. Ahora se le dice el biofilm, antes siempre se conocía como placa bacteriana, ¿no es cierto? Este biofilm inicial es el que ya sea poblado por los Meteor, por los Sankey's y atrayendo a más microorganismos, va proliferando, va provocando la multiplicación de microorganismos. ¿Qué hacen estos? Empiezan a desmineralizar 10 a 15 micrones debajo de la superficie dental. Y vamos a ver por qué debajo. Puntos blancos. Si nosotros encontráramos al paciente en esta etapa, es el único momento en que la lesión revierte. Se difunden al esmalte a través del escaso material orgánico prismático. Por eso esto se ve esencialmente. O sea, el punto clave es la presencia de dientes primarios y permanentes jóvenes, porque en estos todavía encontramos residuos de material orgánico. ¿Cuáles son? Son las dos enzimas, la enamelina y la amelogenina, que van desapareciendo conforme el diente avejenta o el sujeto empieza a aumentar edad. Y comienzan desmineralizando los bordes de los cristales, los bordes externos, de modo de facilitar la destrucción total de ellos, ¿sí? O sea, es un trabajo igual, sincrónico. Primero se revisten de instrumentos, de elementos como son los ácidos, han trabajado en eso, ahora hay que empezar a destruir. Entonces empiezan por los bordes de los cristales, de modo de facilitar la total destrucción de los mismos. Aquí, como la capa superficial es la más mineralizada, la destrucción comienza en subsuperficie. Muchos microorganismos no tienen capacidad de formar ácidos tan fuertes y entonces prefieren entrar por los espacios libres que nos dejan ese residuo de
proteínas como son la enamelina y amelogenina. Entonces por ahí penetra porque la parte más externa del esmalte es la más dura. Al fin y al cabo, los dientes son el único órgano más duro del ser humano, más duro que los huesos. Pero fíjense ustedes, es delgada la capa y la agresión debe ser extremadamente fuerte para que se desmineralice, se destruya. Pero inicia en su superficie, o sea, debajo de esa capa delgada, gruesa, más bien delgada, mineralizada, muy mineralizada. Su capacidad ácida se neutraliza con el sistema buffer. Pero alerta, estos están trabajando organizados, pero en boca tenemos el sistema buffer y ese sistema lo tenemos activo siempre y se produce la remineralización. Eso vamos a verlo más adelante. La remineralización depende del tiempo que está presente la placa bacteriana. Por ejemplo, cuando se expone al diente por primera vez a un lapso de 12 horas a la placa bacteriana, la remineralización por saliva ocurre a los 10 minutos. ¿Ok? Quiere decir que un sujeto no se ha lavado los dientes en 12 horas, un día, 2 días, 3 días, hay acúmulo de placa bacteriana. Hay acúmulo de placa bacteriana, por supuesto, esto es lo que acontece. Entonces, ¿qué relacionamos con el acúmulo de placa bacteriana? Un factor de riesgo. ¿Cómo eliminamos ese factor de riesgo? Con un paso tan simple como es la higiene. Cuando esto no pasa, cuando no pasa higiene y se expone por más de 48 horas, se necesita por lo menos 4 horas para la remineralización. Le estamos dando más trabajo a la salida y más trabajo a lo que es el sistema tampón. El proceso de caries se inicia después de esto, a los 28 días de persistir el medio muy ácido. De ahí es que encontramos un diente dañado, 2 dañados, 3 dañados, 4, y una ventana de infectabilidad en la misma boca. Porque la primera definición decía la caries es una enfermedad microbiana con características especiales. No se contrae contagiándose de un sujeto a otro, pero en la misma boca, de un diente a otro sí, porque el medio está muy ácido. Entonces van en cadena involucrándose en más cantidad de dientes. Ahora vamos a hablar del segundo elemento, que son los carbohidratos. Los azúcares deben reunir ciertas características para compartir la producción de caries. O sea, deben ser realmente con ciertas características para convertirse en cariogénicos. Primero, estar presente en la dieta en cantidades significativas. No estoy diciendo siquiera abundante cantidad, sino cuando la mamá dice solo come un dulcecito 2 veces a la semana. Pero esto es siempre, siempre. Entonces, esa ya es una cantidad significativa. Así, hay algunos pacientes que por las características salivales, incluso consumiendo 1 a la semana, pueden tener lesiones cuando encontramos además dientes recién erupcionados, dientes lábiles, cuando veamos el factor dentario. Además, los azúcares presentes en boca para ser cariogénicos deben desaparecer lentamente o ser ingeridos continuamente o ambas cosas. Aquí tenemos la respuesta, el por qué consideramos un tremendo factor de riesgo. Ser fácilmente fermentables porque hay azúcares y azúcares, no todos son tan fermentables. Y entonces aquí es importante que tengan estas características para que se conviertan en cariogénicos. ¿Cuáles son las variedades más importantes? Existen por lo menos 3 carbohidratos, de los muchísimos que hay, 3 carbohidratos que reúnen estas condiciones. Primero, los disacáridos. Estos se llevan el diploma de honor porque son los más altamente cariogénicos. Los polisacáridos y los monosacáridos. Esto está en función a la cantidad de aminoácidos que presentan. Los disacáridos, el representante número 1 es la sacarosa. Ese es
más altamente cariogénico, más fermentable, más fermentable. Y ese es el peor enemigo y es el que más gusta a los niños, el que está presente en cualquier situación. Eh, y lamentablemente es también indispensable para la obtención de calorías. Los niños y cualquier persona necesitan calorías, pero estas deben ser reguladas. Esos hidratos que se ingieren deben pasar apenas por la boca, los necesarios, nada más. Por eso mismo es llamado el criminal del árbol. ¿Okay? Se lo obtiene de la caña de azúcar, está presente en casi todos los alimentos. Está presente ciertamente en casi todos los alimentos. Cuando la mamá dice, no, mi niño no come golosinas, no, solo toma todos los días unos 2, 3 frasquitos de yogur. El yogur, para ser aceptable a los niños, necesita una cantidad extraordinaria de azúcar. Y si esta ingesta es tan abundante, pues también es nociva, ¿sí? O sea, se tiene que ver. Y cuando el papá dice, ¿cómo es posible que un niño no coma golosinas? Golosinas es igual a niño, un niño es igual a golosinas. Pésimo concepto, malo concepto que el pediatra tenga en su consultorio un frasco de dulces para premiar al niño. Eso es agresión dental, ¿sí? Tenemos los polisacáridos. Estos, como el almidón, el glucógeno, la celulosa, se los obtiene principalmente de las legumbres y cereales. Ejemplo, harina. Pero estos no son tan agresivos. Vamos a proceder. Su capacidad, juntamente en presencia con microorganismos, no es tan fuerte como para producir ácidos tan fuertes como el láctico y el acético. Estos tienen menor capacidad porque tienen muchas cadenas de aminoácidos. Y a los microorganismos se les dificulta, por decirles algo, destruir estas cadenas de aminoácidos. Por tanto, no son tan altamente cariogénicos. Y los monosacáridos, como la glucosa, rara vez se la emplea en la dieta, se usa más en la preparación de alimentos y confituras, jarabes y otros. Están presentes en la miel y muchas frituras. Por eso hay alguna gente que dice, en vez de azúcar usa miel. Pero es un azúcar, que si bien tienen pocos aminoácidos, su característica química es diferente, por eso mismo tampoco son tan altamente cariogénicos. Esto se convierte en cariogenicidad cuando el consumo es excesivo. Tiene que ser mucho para que realmente provoquen ese tipo de destrucción. ¿Cuáles son los factores de restricción que nos interesan frente a la presencia de azúcares? Esto está en relación a la presentación en los alimentos, la consistencia, el origen, la cantidad y frecuencia de consumo y, por supuesto, de estos la sacarosa es la más retentiva. Las formas pegajosas, los masticables, las gomitas requieren más. Cuando una mamá dice, mi hijo nunca tiene los chupetes, que es lo que nosotros aquí en Bolivia llamamos así, en otros lugares se llaman, qué sé yo, paletas, caramelos, etc. Son las peores. Consume solo gomitas, son las peores, porque son retentivas. Y esto es lo más difícil de que un niño lo entienda. Hay que demostrárselo con gráficas, con ejemplos, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora el factor huésped, o sea, frente a qué trabajan los microorganismos asociados a la fermentación de hidratos lábiles. Miren, esmalte, dentina, cemento son los tres únicos tejidos del organismo que sufren el proceso caries. Y esto pasa. Habíamos dicho que se hacía una analogía con el cáncer por su malignidad. El diente que debió permanecer en boca hasta la erupción, porque la presencia de estas raíces cumplía una función, fue extraído sin mayor trámite. Y mire, la lesión pudo haber sido rehabilitada. Pero cuando viene una mamá y dice, mire, le sacaron este diente, eso es realmente triste. O que una niña de
de 10, 11 o 12 años esté con lesiones en dientes permanentes es algo realmente decepcionante, porque dice uno, estamos viviendo en un desierto donde no existen profesionales que permitan que esto ocurra. Miren, aquí tenemos el central y tenemos los primarios con estas características. ¿Cómo está la boca de este paciente? Está altamente ácida, está altamente cariogénica. Qué lástima por este diente, porque apenas erupciones llega a un medio, a una verdadera ventana de infectabilidad, incluso con procesos ya abscesosos. Esto, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI lo podamos permitir? Muy mal. ¿Cuáles son los factores del huésped que favorecen el internamiento? El esmalte, mire, tiene una sustancia inorgánica entre el 95 y 97%. O sea, son duros, son rígidos, pero hay todavía ese remanente de sustancia orgánica, enamelina, amelogenina. A través de estas son las que permiten el paso de ciertos azúcares y microorganismos, o ácidos más bien, para destruir en su superficie y continuar así la destrucción. Y también a través del agua, porque en su estructura hay una cierta cantidad de agua que evita la deshidratación del diente y por tanto su fractura. Está formado por cristales del grupo de las apatitas y la más frecuente, lo que dijimos, la hidroxiapatita. Pequeñas cantidades de sodio, potasio, magnesio, calcio, algunos rasgos de estroncio, molibdeno y titanio. Quiere decir que es altamente mineral. La dentina ya es más riesgosa, es más peligrosa para el proceso cáliz. ¿Por qué? Porque es menos dura. Aunque es más dura que el cemento, pero este está interno, no está tan expuesto. Tiene una sustancia inorgánica, mire, muchísimo menor que el esmalte y orgánica muchísimo mayor, lo cual facilita que los microorganismos aniden, que se proliferen, que progresen, que haya más ácido por esta sustancia orgánica y por la cantidad de agua, que es totalmente diferente. El cemento, sin embargo, hay lesiones de cemento, no es que no las hay, pero generalmente están circunscritas a lo que sería el área cervical. Tienen una concentración química similar a la dentina, pero este es el punto, dice mayor concentración de flúor que en esmalte y dentina. La naturaleza del humano es tan sabia por sí sola que, fíjense, el área expuesta de cemento podría ser la cervical, pero las características del esmalte hacen que en esa área, en ese cuello dentario, se concentra la mayor capacidad de flúor. El flúor que nosotros aprovechamos cuando hacemos el cepillado dental, o que si alguien hace sus enjuagues de flúor, etc., ese se acumula y se concentra en la parte cervical. ¿Para qué? Esencialmente para proteger esta estructura. ¿Qué otros factores favorecen la presencia de la enfermedad? Posición anómala de los dientes, formas y defectos estructurales de los dientes, alineamiento en el arco, estructuras anatómicas acentuadas, esos tubérculos de Carabelli, de Zuckerkand, etc., o fisuras muy profundas, hacen que sea el sitio apropiado para anidar los microorganismos. Dientes recién erupcionados, porque son dientes lábiles, completan su mineralización, calcificación y maduración cuando ya están en boca. Entonces, esto pasa a aparatos ortodónticos que facilitan, no por el aparato no provoca nada de eso, el descuido de los pacientes provoca acúmulos de placa bacteriana, estructuras acentuadas, cíngulos prominentes. Miren esto, aquí se inicia fusiones dentarias, opérculos gingivales que cubren parcialmente la cara oclusal y que atrapan debajo de este opérculo microorganismos ácidos y destruyen. Fusiones dentarias, geminaciones, y miren aquí, aunque aquí es tan extraño que se hubiera producido una lesión, pero ocurre cuando hay algún defecto estructural. Puntos de contacto diferentes, presencia de aparatos,
¿Factor hereditario? No, dijimos que no. Puede ser hereditaria la alteración estructural, pero nunca la enfermedad caries. Y añadimos el factor tiempo al proceso caries. Fue el autor Baume quien habló de este tiempo. Efectivamente, los tres que decía la tríada de Keyes, microorganismos, carbohidratos fermentables y huésped. Baume añade tiempo. ¿Por qué nos interesa el factor tiempo? Otra vista de mi viaje al Congreso Mundial de Odontopediatría en Hong Kong. Vamos a hablar de esta gráfica que es demasiado importante, que es la curva de Stefan. La curva de Stefan nos está mostrando aquí simplemente dos coordenadas. Una que es la que nos hace la graficación de esto. Miren. Tiempo, ¿sí? Y aquí estas cifras corresponden a lo que sería el pH. Vamos a ver si vamos a ver. pH. Esto se refiere al pH. Pasó con la gráfica. Esta numeración se refiere al pH bucal, salival. Y esto al tiempo. ¿En qué momento y cuánto, cuál es la línea que nos marca un pH susceptible estar presente en boca de manera prolongada, en 10 minutos, 30, etcétera, y provocar cavitación? Primero desmineralización y finalmente cavitación. Esto es lo que acontece permanentemente en boca. Cuando la persona ingiere una cierta cantidad de azúcar, el pH normal de saliva está entre 7 y puede tener ligera variante. Pero cuando hay una ingesta prolongada de azúcar en 12 horas, en 24 horas, el pH tarda cierto tiempo en remineralizar y por tanto desciende. Desciende atravesando la línea peligrosa, que es la línea límite en la cual consideramos que no hay un pH tan ácido. Entonces, a eso se refiere la curva de Stefan, a la presencia de la acidez en boca marcada en tiempo y en ingesta de azúcares. Entonces, esto pasa, pero actúa el sistema tampón, el pH se normaliza y le mantiene en la línea de la alcalinidad. Y esto es lo que iríamos a llamar ese constante proceso en el que se encuentran en boca los dientes. Está en un medio alcalino, ingesta de azúcar baja, se desmineraliza. La presencia de tampón se remineraliza. Se desmineraliza, se remineraliza. Se desmineraliza, se remineraliza. Y esto está así continuamente. ¿Por qué? Porque hay ingesta de azúcar, hay presencia de microorganismos. Entonces son los dos factores que tenemos que eliminar, factores de riesgo, azúcar y microorganismos, porque hacemos trabajar nuestro sistema tampón. Esto es constante, esto es permanente en boca y está en función al tiempo. ¿Cuántas horas? 12 horas, 24 horas, presencia de placa bacteriana. Esto ya no puede remineralizar más y hace esto. Miren, el sistema y la boca de esos niños que vivimos con lesiones, totalmente ácida. Totalmente ácido el pH y las lesiones en abundancia, porque ha superado la capacidad del sistema tampón de alcalinizar ese medio. Ese medio está ácido, es una verdadera ventana de infectabilidad. Está en relación al tiempo, a la cantidad de azúcar que se consume en tiempo. Eso es demasiado importante que lo recuerden. Tiempo, presencia de ácido. El 90% de los ácidos secretados por bacterias puede ser neutralizado por saliva, el 90%, pero depende de la frecuencia de producción. A esto se refiere la curva de Stefan. Entonces, depende de la frecuencia de consumo, depende de la presencia de calcio y fósforo, los cuales otorgan resistencia. Por el contrario, la presencia de estos minerales también puede ser negativa para lo que es una enfermedad periodontal porque forman cálculos. No dan caries, pero forman cálculos. Y este sería el nuevo esquema del proceso caries. Miren, acá caries.
porque están actuando microorganismos, factor tiempo, sustrato y huésped, ¿sí? Antes nada más hablábamos de tres, ahora con muchísima propiedad hablamos de el factor tiempo. Porque si uno ingiere, debe ingerir azúcar, dijimos, porque es el nutriente que necesita nuestro organismo para proporcionarnos energía, calorías. Pero si lo hacemos a la hora del desayuno y de inmediato viene la higiene, pues ahí sí hayamos ingerido un pan cubierto de mermelada, no va a ser agresivo si no hacemos la higiene, ¿sí? Tanto como fuera si no hacemos la higiene. Entonces, el factor tiempo de retención de azúcares en boca juega un papel muy importante. Comimos un desayuno, un jugo de frutas o un jugo de frutas al cual le añadieron miel, por ejemplo, y resulta que no hay tiempo de lavarse la boca, esos residuos quedan en boca. Al mediodía comimos los alimentos, comimos un postre, tal vez una gaseosa, estamos añadiendo factores de riesgo. Pero además no nos tuvimos tiempo de lavarnos la boca. Llegamos a la noche, qué flojera. No. Obvio, eso representa este esquema. Eso representa este esquema. Este huésped se ve afectado, está recibiendo la agresión de de este conjunto de elementos para destruir. La mayoría de las bocas de las personas contienen bacterias cariogénicas, por lo mismo se produce permanentemente procesos de de- y resmineralización. Es ese cuadro que vimos, que baja y sube, debido también a la ingesta de azúcares, aún en horarios no peligrosos, ya que la susceptibilidad inmunológica del huésped es variable, peor si es un huésped que tiene defensas deprimidas. Por lo que podemos inferir que un individuo jamás dejará de estar exento de poder padecer caries. Ciertamente. Yo descuidé una semana porque estuve de viaje 2 semanas, 3, y olvidé llevar cepillo, o no quise definitivamente, por supuesto, después de tener la boca en muy buen estado, ¿sí? El proceso de redesmineralización del esmalte se define como un proceso constante y cíclico entre la pérdida y la ganancia neta de mineral, porque además en saliva hay el repuesto. Solo cuando el equilibrio se inclina hacia la pérdida neta se encuentran signos clínicos identificables y el proceso se hace presente. Estamos hablando del proceso de caries. El resultado a largo plazo de este ciclo se encuentra determinado por la composición y cantidad de placa, el consumo de azúcar, frecuencia y momento, exposición al flúor, que es el mineral que más protege, el flujo y calidad de saliva, la calidad de esmalte, la respuesta inmunitaria. Ojo con esto, yo dije que es el mineral que más protege, pero no por eso, mientras más nosotros utilicemos el flúor o sugiramos a nuestro paciente, esto va a ser mejor. Al contrario, el flúor es muy bueno, pero tiene una contraparte fatal. Así que igual debe ser adecuadamente sugerido si hay necesidad, adecuadamente utilizado por el profesional si hay necesidad y supervisado, porque por el contrario se puede convertir en factor de riesgo. Este tema del flúor en prevención es un capítulo grande que hay que desmenuzarlo con detalle. Mire, según estos conceptos que acabamos de ver, los pacientes que están totalmente sanos, a los cuales se llama sin caries, si pensamos en esa curva de Stefan de Red y desmineralización, en realidad se los debería llamar pacientes con riesgo bajo. Es decir, que toda persona está en riesgo de adquirir la enfermedad permanentemente si deja de lado el cepillo, deja de lado la higiene, deja de lado la prohibición de exceso de azúcar, ¿sí? ¿Cuáles son las características de la enfermedad? Pues, la caries suele atacar a los dientes de manera bilateral y simétrica. Es cierto, no quiere decir que esto sea en el 100%, pero se presenta en el lado derecho igual que en el izquierdo. El tratamiento de operatorio por sí nunca controla o elimina el riesgo de caries del paciente. La caries es una enfermedad cuyas lesiones provocan dolor. Dice con características especiales, cierto, porque en los niños, lamentablemente, la presencia del dolor, que significa una alerta para cualquier persona,
no existe sino hasta cuando ya hay una destrucción casi total. La caries se considera una enfermedad con un fuerte componente de tipo social. Miren esto es lo que vemos con los niños, esto es una cosa atroz. Es como si en los países, y en el nuestro, no hubiera odontólogos. Niños de la periferia que vienen así. Esto es realmente desesperante. Edades y áreas susceptibles a la lesión. A los 2 años, las lesiones de caries oclusales representan el 60% de todas las lesiones. Entre 2 y 6 años, las lesiones de caries proximal, especialmente la distal, de primeros molares, son 10 veces más que la de los segundos molares. La sigue en importancia la cara mesial de los segundos molares. ¿De qué estamos hablando? De lesiones de caries en niños, 60%, 2 años, 6 años, dentición mixta. Es decir, nosotros tenemos que hacer verdadero trabajo odontológico haciendo prevención. Entre los 6, 7 y 8 años, el primer molar permanente en cara oclusal es el diente más afectado, 63 a 75%, y 93% de afección en fosas y fisuras, porque hasta eso la naturaleza nos da una estructura dentaria buena, fuerte, como son los molares, para que puedan hacer su trabajo de trituración, de masticación. Tiene fisuras, tiene depresiones, tiene cúspides, etc. Pero estas estructuras se convierten en áreas altamente susceptibles a iniciar el proceso caries. Mientras que las lesiones en centrales constituyen 1% para niños de 8 años y 15% para niños de 12 años. O sea, hay una diferencia. Esta es especialmente estructural. Aquí las caras libres son más lisas, menos repetidas, a menos que, como vimos, haya cíngulos, por ejemplo, muy prominentes. ¿Qué pasa con la saliva presente en boca? La saliva es un protector. Quizás para pensar en qué es un protector debemos primero recordar sus factores físicos, los biológicos y los químicos. Hablemos de los físicos. El pH de la saliva está entre 7 y 6, es un pH alcalino, ¿sí? De tendencia alcalina más bien. La secreción diaria es de 1000 a 1500 ml por día. La tasa de secreción normal de 1 a unos 5 ml por minuto. Esto quiere decir que facilita grandemente la protección, el lavado, autolavado de los dientes. Pero no quiere decir que eso sea suficiente, de ninguna manera. La tasa de secreción estimulada es de 1 a 5 ml por minuto. En cambio, la de reposo es de 0,25 a 35. Esta característica hace que neutralice los ácidos y se produzca ese proceso de y desmineralización. Esta autolimpieza es una ayuda, mas no es la única a la que debemos dejar. La saliva se secreta a velocidades diferentes con distintos constituyentes dependiendo de la presencia o ausencia de factores estimulantes. ¿Qué estimula la secreción de saliva? Estimula la masticación, definitivamente, y produce concentraciones de calcio fosfato mayores. También se sabe que la saliva secretada por la masticación, pero de efecto gustatorio, estimula una tasa de flujo salival mayor que la estimulación por masticación únicamente. Es cierto, pues me antojé, no sé, comer un plato específico y estoy secretando más saliva. ¿Sí? Por eso es que la masticación efectúa ese efecto más bien de secreción mayor, pero el gustatorio es todavía mucho más. El constituyente principal de la saliva es el agua, 99.5%, y por supuesto con amplia variedad de componentes orgánicos e inorgánicos. Y el principal, el sistema tampón o sistema buffer. Cualquier sistema buffer consiste o está formado por dos compuestos, uno ácido y una base, que permite el intercambio de hidrogeniones con otro medio. Este sistema siempre está en un medio líquido. En nuestro caso lo analizamos en saliva. No quiere decir que sea exclusivo de saliva. Lo hay en medios líquidos como el riñón, los pulmones y otras estructuras que tienen que tener un medio líquido. Y está el sistema tampón. Entonces,
En boca tiene una función demasiado importante. Por supuesto, el sistema tampón tiene presencia de ácidos y tiene presencia de base. Estos constituyen, en el primer caso, los iones hidrógeno a una solución y la sustancia que se combina con iones hidrógenos en la solución y la neutraliza. Aquí tenemos definitivamente la unión de ambos provoca la neutralización y puede dar en algunos casos a la otra situación que es una alcalosis. ¿Qué elementos se encuentran en el sistema, en la saliva, en el sistema tampón? Por ejemplo, calcio. Interviene en la solubilidad, mantiene la estructura dentaria, ayuda a la remineralización, es activador enzimático y así como ven ustedes. Este cuadro ustedes lo pueden copiar porque es muy ejemplificador para ver en qué medida esto nos ayuda en la estructura dentaria. ¿Qué pasa con los fluoruros en saliva? Efectivamente, hay sales de fluoruro en saliva. Sales, que además el flúor tiene una alta afinidad por ciertos minerales. Su efecto es esencialmente tópico, aumentando la resistencia del esmalte a la caries. Por esa razón se han cambiado las formas de administración de este mineral. La molécula de fluoruro tiene una baja energía de disociación. Cuando hablamos de fluoruro, ya estamos hablando de sal. Cuando hablamos de flúor, estamos hablando del ion mineral. ¿Entienden? Entonces, cuando decimos fluoruro, fluoruro de sodio, fluoruro de calcio, etc., ya es la combinación del flúor con un mineral. Por ejemplo, el fluoruro de calcio, que es el que más frecuentemente se encuentra en boca. Este flúor forma uniones químicas con metales y la mayoría de no metales. Tiene fuerte afinidad por el calcio. A diferencia del suero, que contiene 7% de sustancias orgánicas, la saliva contiene apenas un 0,1-0,2 de elementos orgánicos. Porque ahora nos vamos a referir a las orgánicas que están presentes en la saliva. Y tenemos enzimas, básicamente, las histatinas, las mucinas, estaterinas, todas ellas potenciando la actividad antibacteriana, antifúngica y antivírica. Las lisocimas, que tienen propiedades proteolíticas, destruyen la proteína bacteriana. El tiosinato, propiedades bacteriolíticas, que hace más débiles a las bacterias. Las opsoninas también ayudan en debilitar las bacterias, ¿sí? Y facilitan de esta manera la fagocitosis por los leucocitos. O sea, son una ayuda para nosotros. Y la tiarina, en cuanto a la digestión de almidones. Todos estos elementos orgánicos de la saliva contribuyen en gran manera a proteger la estructura dentaria. Están especialmente para eso, ese baño que le hacen, y cada una con diferentes propiedades. Si sumamos a esto la presencia de flúor, la presencia de otros elementos minerales importantes, los dientes tendrían que estar inmunes. Pero no es así, porque el medio agresivo es muy fuerte, muy severo. Y por supuesto la presencia de anticuerpos, que su cantidad no es tan significativa definitivamente, porque si no, pues con que elaboráramos una vacuna ya estuviéramos, y hasta ahora eso no ha pasado jamás. ¿Cuáles son los métodos para diagnosticar y establecer riesgo a la enfermedad? Esto es sumamente importante y sencillo. Vamos a hablar del método de diagnóstico de caries y ICDAS. En la actualidad son muchos los cambios que se han dado respecto al manejo de la enfermedad caries. Primero, debemos reconocerla como una verdadera enfermedad y como tal, el punto más importante para manejar la enfermedad es hacer un correcto diagnóstico. Como en toda enfermedad, nosotros primero tenemos que diagnosticarla, pero ya por todo lo que hemos visto hoy, debemos resaltar que si nosotros hacemos un diagnóstico precoz, anticiparnos a la destrucción, podemos cambiar la idea de lo que es la enfermedad caries. Y esto significa hacer un trabajo preventivo adecuado. ICDAS significa Sistema Internacional de Detección de la Caries y sus siglas están en inglés. Son códigos y criterios utilizados para determinar y calificar la severidad de la lesión
caries según un sistema internacional. Ahora, yo les tengo que decir, actualmente se maneja el método IGDAS, y esto es un método que se nos relaciona directa, o sea, es la estratificación de la lesión versus su tratamiento. No quiere decir que sea el único método. Hasta antes de la aparición del método IGDAS se manejaba lesión de caries de esmalte, lesión de caries dentinaria superficial, dentinaria media, dentinaria profunda. Eso no está mal. Se puede igual estratificar de esa manera, se puede diagnosticar de esa manera. Más que ahora se usa el método IGDAS, y si uno no aprende lo que cuando tiene la oportunidad de salir afuera y está hablando otro lenguaje, pues estaríamos rezagados. Actualmente se maneja este porque además tiene una asociación a lo que es un tratamiento. Este tiene un rango, utiliza un rango del 1 a 6, dependiendo de la severidad de la lesión. Está dividido, esto es lo que me interesa, en 3 categorías. Las 3 categorías del método IGDAS engloban a los 6 rangos. Las 3 categorías engloban a los 6 rangos. La primera categoría es el estadio temprano de la enfermedad. La segunda, la enfermedad establecida, instalada ya. Esta es temprana. Aquí ya la enfermedad está instalada. Y la enfermedad ya en su nivel más severo. La detección y clasificación de la severidad de las lesiones proximales debe ser apoyada necesariamente con radiografías de aleta para asociarse al criterio clínico de IGDAS. Imprescindible. Hay quienes además mencionan esto, 0 superficies sanas. En realidad el método IGDAS va del 1 al 6. En la categoría 1, el primer rango visual en el esmalte se ve solamente después de un prolongado y suave secado con aire, generalmente dentro de los límites de una fosa o una fisura. Ahí buscamos lesiones, simplemente dice cambio visual, algo sugestivo en el esmalte. Por eso debemos conocer bien la estructura. Cambio visual distinto en el esmalte. Este ya puede ser con color y además con aspecto. ¿Se dan cuenta? Pues allá es un cambio sugestivo. En este cambio sugestivo en el primero también hay un leve cambio de color, sino cómo lo notaríamos. Pero para esto tiene que haber experiencia en estar mirando las lesiones. Y eso lo hacemos pues a diario, ¿no? Y en el segundo tenemos ya una acentuación en lo que es color y aspecto, que todavía no es cavitación, como ocurre en el tercero. Aquí hay una ruptura localizada en el esmalte, sin signos visuales claros. Pero nosotros, al ver diario, como les digo, pues encontramos esa ruptura, esa cavitación leve, y provoca la implicación o compromiso o no a la dentina. El cuarto, esa ruptura, esa cavitación del esmalte ya nos hace ver un área oscura subyacente a la dentina. Pero esta, si la exploramos, puede estar rígida. El quinto ya es demasiado evidente, la dentina es visible, seguramente ya no es rígida, es más lábil, es más suave, es más blanda, porque tiene mayor desmineralización, mayor destrucción, mayor contenido de microorganismos. Y en el sexto, ya definitivamente en el rango 6, es una lesión que prácticamente está o puede estar a muy poco de contactar pulpa o ya la ha contactado directamente. Y aquí podemos ver, miren, área susceptible, cambio de coloración, cavitación ya con sombra oscura en dentina. Aquí estaríamos hablando de una 4, aquí de una 5 y aquí de una 6. Es decir, hay una cantidad de muestras de esto. En un diente podemos hablar de un IGDAS 1, de un IGDAS 2, porque acá esta es la zona sugestiva directamente. Aquí ya es cambio de coloración, aquí zona sugestiva, aquí un IGDAS ya, dijimos 3, yo en realidad diría un 4 ya, por la actividad, lo mismo, un 5 y un 6.
tendría que traerles tantas fotografías para mostrar esta situación. Aquí directamente lesiones IGDA 6, aunque podemos encontrar algunas paralizadas por la presencia de toxinas bacterianas que pigmentan de negro, ya serían lesiones de piel. Los métodos empleados en la actualidad para la detección de caries son inspección visual y táctil. Nada puede reemplazar al ojo humano y al tacto. Ojo y tacto. Cuando alguien me dice, le voy a poner un revelador de caries, pésimo. Ahora, eso también es una sugerencia, pero eso no enseña, eso no muestra, eso no hace que el profesional o el estudiante practique. Necesitamos hacer inspección visual y táctil. Esto no puede sustituirse por nada. Obviamente, un apoyo demasiado importante son las radiografías, la transiluminación, otros como láser fluorescencia inducida por luz para detectar y cuantificar el contenido mineral del esmalte. Esto deberíamos aprender, visual y táctil, quizás valernos de estos elementos, pero jamás sustituir esto por todo lo demás. El examen clínico visual a través del proceso clínico global, primero lo que hay que hacer es secar la superficie del lente. Esto es imperativo, es imprescindible. Hay que hacer la iluminación para ver qué cosa encontramos. Hay que hacer la exploración cuidadosa, explorar con cureta. Hay que hacer un examen sintomatológico que en algunos casos puede no ser muy significativo y puede usarse métodos leves sobre el diente de manera directa, indirectos. La información del paciente que en niños no es la mejor, no es valorada. Los auxiliares radiográficos, el test de salida, examen bacteriológico. La verdad, el bacteriológico no es para saber netamente de la lesión, es para saber el estado de toda la boca, ¿sí? Valoración de dieta. En diagnóstico, tendremos que decir que para determinar el riesgo y la actividad de caries se deben considerar 3 herramientas que son las siguientes. Primero, recopilamos datos personales de importancia, la investigación clínica, test metodológicos de recuento microbiológico, ya esto les repito para toda la boca. Quienes están haciendo ya el rote clínico semiclínico que estamos haciendo, pues ya saben cómo es esto, el punto 1, el punto 2, demasiado importante para llegar a lo que es diagnóstico. También averiguamos sobre las enfermedades sistémicas, qué medicación está usando el paciente, las situaciones. Incluso, eso yo no se los he puesto porque de pronto alguien puede considerar que esto es restrictivo, que es discriminatorio, pero cuenta el aspecto socioeconómico para ver si hay la posibilidad de que el paciente pueda o no acudir a consulta dental. Y comportamental por hábitos alimenticios. Determinar la prevalencia o incidencia de caries, verificar los factores agravantes, los factores netamente relacionados con la caries, el recuento de mutants, que eso es laboratorial, pero no puedo dejar de mostrárselos, aunque no todo el mundo hace esto, definitivamente. La cantidad de secreción salival, la capacidad Buffer de la saliva, todo eso es laboratorio. ¿Cómo determinamos el riesgo a la enfermedad? Se define el riesgo como la probabilidad de que un evento cualquiera pueda suceder, ¿no es cierto? De que un evento dañino pueda suceder. Entonces, eso se define como riesgo. Por lo mismo es importante predecir apropiadamente la aparición de lesiones cariosas, ya que esto ayudará a que las medidas preventivas puedan ser dirigidas a aquellas personas con alto riesgo de caries. ¿Cuáles son los factores de riesgo a la caries? Indicadores de riesgo y factores bioquímicos. Vamos a ver los indicadores. Factores socioeconómicos que influyen en el riesgo de caries. Padres económicamente deprimidos, sin trabajo, economía baja, poco o ningún conocimiento del tema, educación pobre de los padres respecto de lo que es la salud oral, exámenes dentales irregulares. Cierto, lamentablemente esto está asociado al factor social y económico, ¿sí? Y no quiere decir ni discriminación ni nada, eso depende de las políticas de cada país. Pero aquí, por ejemplo, poco o ningún conocimiento del tema es que no hay un profesional que informe.
Por eso, en su condición de estudiantes, ustedes deben hacerlo. Factores relacionados con el estado de salud general del paciente, sus enfermedades sistémicas que pudieran provocar situaciones especiales, impedimentos varios, factores epidemiológicos o circunstanciales, países con alta incidencia de caries, ese es el nuestro, áreas urbanas con alta incidencia de caries. Cuando uno dice áreas urbanas, aquí en Bolivia yo creo que esto no es tanto, se puede ver igual, quizás no en la misma intensidad, en zonas con bastantes recursos, como en zonas que no los tienen. Miembros de la familia con alta incidencia de caries, y aquí yo les pido a ustedes que hagan un análisis de su familia, cuántos de mi familia tienen caries, cuánta gente usa aparatos prostéticos, qué está pasando. La caridad empieza por casa, entonces hay que empezar con control de los factores de riesgo en la familia, experiencias pasadas de caries, distribución oral de lesiones tempranas, presencia de tratamientos. Un tratamiento de por sí no elimina la presencia de la flora patógena, pero no elimina el riesgo de caries. Hallazgos clínicos que aumentan la susceptibilidad de signos tempranos de la enfermedad, como manchas blancas, dientes recién erupcionados, superficies articulares expuestas, apilamiento dental, lo que ya dijimos, fisuras profundas, sitios retentivos, factores bioquímicos relacionados con la exposición directa del diente a la agresión en cantidad y tiempo, aquí. ¿Cómo calificamos al paciente? Ya dijimos que no existe paciente con cero riesgo. No existe. Un paciente sano es un paciente de bajo riesgo. En función de la cantidad de placa. Alto riesgo, mayor cantidad de placa, mayor cantidad de arterias, pH muy ácido. En el de bajo riesgo, pocas bacterias. En el tipo de bacteria, muchas bacterias, placa, pegajosa, producción de ácido. Y acá, lo contrario. Tipo de dieta, alta cantidad de azúcar pegajosa, lo contrario, baja. Frecuencia de periodos largos de consumo, baja frecuencia. Secreción salivar en alto riesgo. En alto riesgo hay menor cantidad de secreción salivar. Acá, mayor cantidad. Baja capacidad buffer, por supuestamente ligada a este punto que hay menor. O tiempo de acidez. Y flúor ausente, no remineraliza por tanto, ¿no es cierto? Creo que estamos a poco. Vamos a terminar y falta, la verdad es que falta muy poquito. Yo no sé si podemos terminar esto o quieren para la siguiente. ¿Aló? Hola, hola. Lo terminamos, Hola. doctora. Ok, la siguiente La vamos a doctora, ¿lo tener... podríamos terminar? tenemos muy poquito que falta, si acaso unos 10 minutos, pero si quieren, lo postergamos para la siguiente. Depende de ustedes. Bueno, Podemos terminar ahora, doctor. ya. Podemos terminar ahora, Vamos doctora. a terminar y la siguiente es ese tiempo breve que vamos a pasar. ¿Sí? Puede ser que lo hagamos, puede ser que les cambie porque es muy poquito lo que queda de tiempo, nada más. Entonces voy a dejar de compartir y nos vemos hasta la siguiente. Reciban la información. Ok, gracias, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta Hasta luego, doctora. Sí, Luego, doctora. hasta luego.